no lo vamos a negar, pero no nos permiten construir la teoría del caso. Así hacemos. Moreno-Holman nos presenta una postura, un modelo de construcción de teoría del caso. Y nos dice que lo primero que tenemos que hacer en una teoría del caso es generar un relato de hechos. Después de que genero un relato de hechos, voy a determinar cuál es la teoría jurídica aplicable. Primero digo qué pasó. Luego, ¿qué teoría le aplico a esto que pasó? Una vez que ya tengo estas dos cosas, voy a elaborar mis proposiciones fácticas. Ahorita el detalle lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego que elaboro proposiciones fácticas, ¿qué evidencias cuento para apoyar cada una de estas proposiciones fácticas? A mató a B. ¿Qué evidencia? Eso es una proposición fáctica. Juan mató a María. Sí. ¿Con qué evidencia apoyo esa proposición fáctica? Certificado médico, la necropsia, algún testigo que vio, etc. Entonces, cada proposición fáctica tengo que acreditarla con evidencias. Una vez que he seleccionado evidencias, voy a detectar mis debilidades. Eso es importante. Detección de debilidades en el caso. Después de que detecto debilidades, voy a clasificar la evidencia que voy a utilizar para finalmente determinar la forma de presentación de la evidencia. Una advertencia antes de construir una teoría del caso. Es cierto que la defensa tiene la posibilidad de plantear una defensa negativa, es decir, no formular su propia teoría del caso, no decir pasó esto. Tiene esa posibilidad de esperar que el Ministerio Público pruebe su culpabilidad. Sin embargo, el nuevo modelo lo que privilegia es un deber de investigación que debe tener la defensa. Debe investigar su caso, más allá de la investigación oficial. Y debe verse qué libertad tiene el fiscal o de la defensoría, los defensores, en generar su propia teoría del caso. Vamos a ver que la defensa tiene más libertad que el fiscal para formular la teoría del caso. Porque el Ministerio Público sí o sí tiene que formularlo. La defensa no necesariamente. Entonces vayamos a ver los elementos. Habíamos dicho que lo primero que hacemos es generar relato de hechos. ¿Cómo genero mi relato de hechos? ¿Qué información debe contener? Primero, el quién. ¿Qué identifica el quién? Identifica el sujeto activo, el agente. ¿Quién realizó el hecho? ¿A quién le realizó el hecho? Identificamos ahí al agraviado, al perjudicado, sujeto pasivo. Yo sé que a nivel de dogmática penal me pueden decir que no es lo mismo agraviado, sujeto pasivo, pero aquí estamos hablando de manera global, para poder entender. El qué, que nos indica la acción realizada. El cómo, que nos indica la manera en que ocurrieron los hechos, cómo es que pasó. ¿Con qué? Los instrumentos que se utilizan, con qué se realizó el hecho. El cuándo, que nos va a permitir desarrollar el espacio temporal de desarrollo de hechos. El dónde, ilustramos ahí la ubicación espacial. El cuánto también, cantidad, en el caso que se aplique, ¿no? Cantidad. El para qué. Acuérdense que la mayoría de delitos no se entiende si es que no se analiza el porqué de la ruptura. ¿Para qué? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me llevó a cometer eso? El porqué también, la causalidad de los hechos, la causa, razón que da acción. Entonces, así genero yo mi relato de hechos, haciéndome todas esas preguntas, que las van a analizar, ahí tienen de tarea la primera, en este caso que vamos a ver.
Ahí van a tener que especificar quién fue, a quién, qué hizo, cómo lo hizo, con qué lo hizo, cuándo lo hizo, cuándo para el tema de prescripción, ¿no es cierto? ¿Dónde para determinar competencia? ¿Cuánto? En este caso, que no es un delito patrimonial, no es aplicable. ¿Para qué? ¿Por qué? El por qué también. ¿Por qué me puede servir el por qué y el para qué en un caso de violación? Podemos ver, por ejemplo, si esta persona sufre una alteración. Estas preguntas, así que parecen de clase de criminalística, nos sirven para generar mi relato de hechos. Con esto yo puedo saber y tener claro qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, y ya tengo un relato de hechos listo. Tengo claro, que es el primer paso. Sin conocer los hechos, como decía hace un rato, no puedo formular ninguna teoría jurídica, si no tengo un conocimiento integral de todos los hechos. Y en la generación de hechos, aquí le decía, ¿no?, los tipos de defensa que se pueden adoptar frente al caso. Está la defensa pasiva o negativa, que es el no hacer nada, no formular una teoría alternativa a la defensa, y la defensa activa o positiva, que es si el Ministerio Público formula A, yo formulo B, por ejemplo, ¿no? Este hecho sucedió así. Por ejemplo, el caso tan reciente de la jovencita Paz Lora, que supuestamente ha colaborado con su enamorado para matar a la mamá. Entonces, si nos planteamos el caso de ella, no el hijo que ya está confeso, ¿no?, sino de ella, ella está planteando una teoría alternativa. No está haciendo una defensa pasiva, su defensa es activa, porque su teoría del caso es: yo participé en la muerte, pero porque estoy obligada, coaccionada. Esa es su teoría del caso, activa. En cambio, podría ser el caso que ella no hubiese ido a delatarlo y las investigaciones hubieran determinado, pues, que estaba involucrada, luego levantarse el teléfono, podrían haber llegado a esa conclusión. Y ella decide no hablar nada, decide que el Ministerio Público le pruebe. Esa es una defensa negativa o pasiva. Entonces, como defensa, uno tiene esas dos opciones. Una vez que establezco relato de hechos, que ya generé mis hechos, me tengo que abocar cuáles son las otras cosas que yo, cómo hago más convincente, más persuasivo mi relato. ¿Cómo hago que mi relato, que ya lo tengo determinado, sea el que elija el juzgador? Porque acuérdense que cada parte va a tener su relato. El Ministerio Público tiene un relato, una forma de leer que esos medios de prueba. La defensa tiene otro. Entonces, ¿cómo hago que mi relato sea el preponderante? ¿Cómo convenzo con mi relato? Entonces, lo primero dice: identifica un tema de tu caso. Si relaciona el caso con un principio, un bien jurídico, valor moral, ese es elegir un tema. Y esta temática como criterio adicional. No solamente, por ejemplo, en este caso de la muerte de esta señora, la joven Paz Lora, no solamente plantear el tema mató a alguien, que es el tema central, sino qué principio, ¿no?, yo puedo enarbolar para que mi caso tenga ese plus que llame la atención, que permita que uno se concentre en ver ese caso. Ese principio, por ejemplo, el hijo que mata a su madre, ¿no?, es más reprochable que cualquiera que mata a otro. Y es más una madre que eligió ser su madre, porque acuérdense que él la mató sin que sepa que era su madre adoptiva. Entonces, a partir de ese valor, es un tema que yo elijo para impregnar mi teoría del caso con eso. Y al haber escogido ese tema, ¿cómo lo materializo estratégicamente? Con el lema, el famoso lema, el titular del periódico, que llama. Corto, preciso, conciso,
la mató por ambición. Volviendo al tema de mi lema. Y este lema tiene que impregnar cada vez que yo me dirijo al juzgador mencionado. La mató por ambición. En el caso que vamos a analizar, tienen que escoger un lema también, tanto como defensa como Ministerio Público. Un lema que identifique mi caso. Yo recuerdo mucho un caso de corrupción de funcionarios, en el cual estaba involucrado un secretario judicial, una procesada y otro procesado más. Ambos procesados tenían impedimento de salir del país. El procesado B, que tenía mucha enemistad con la procesada A, se coludió con el secretario para que hiciera un levantamiento de impedimento de salida del país falso, que la beneficiara a ella, para que ella viajase y así incumpliese sus reglas de conducta y se vaya presa. Efectivamente se elaboró el documento, nunca se llegó a utilizar porque el juzgado, por más que había dictado impedimento de salida del país, no había expulsado oficios, pues en la práctica estaba el mandato pero no se había ejecutado. Entonces su procesado le dijo, pero nos ha levantado el impedimento, le dice, ¿por qué no viajas? Si yo he viajado, le dice, ¿qué si tú has viajado? Sí, yo he viajado, tranquilo, vea mis fotos, toma. Porque quería inclusión, claro. Entonces ella viaja, y efectivamente puede viajar porque no había ninguna orden de impedimento de migración. Viaja, la denuncia, saca su récord migratorio y la denuncia al procesado con desobediencia a la autoridad. Y además, por cohecho, porque dice que ella se había coludido con el secretario, cuando en realidad había sido de otra forma. Empieza el proceso, llega al juicio oral, y el lema que utilizó el abogado en el caso de esta persona, fue: y a esa fiesta no me invitaron. Cuando le hacían una pregunta, se decía, ¿y qué pasó? Porque lo bueno es que había pues, antecedentes de enemistad con ese procesado, el adscrito también al que había supuestamente llevado el oficio de levantamiento, había cosas con las cuales podía enganchar su caso, ¿no? Y cada vez que hizo el alegato, cada vez que explicó, ya a esa fiesta no me invitaron, decía ella. Y el abogado, ya a esa fiesta no le invitaron, decía, al cohecho, ¿no? Que era lo más grave. Entonces, ¿qué importancia tiene el lema? Es importante porque va a permitir que el juzgador se identifique con tu caso. Yo escojo mi tema, pero mi tema es amplio. ¿Cómo materializo estratégicamente mi tema? Con el lema. Otro punto importante en la teoría del caso es identificar mi punto focal, dice, ¿no? ¿En qué momento se produce el evento que va a hacer que todo se salga de control? ¿Qué es lo que origina el efecto dominó? Ya que es importante verlo como un ejemplo. En el caso de este muchacho que mató a su mamá, el punto focal fue acaso el momento en que la mató, que la estranguló, o no habrá venido antes el punto focal. ¿En qué momento la ambición lo hizo que él empezara a maquinar cómo deshacerse de sus padres? Por ejemplo, la primera decisión que tomó fue el de fingir un autosecuestro. Y ese antecedente de autosecuestro nos sirve para apoyar el tema de que él la mató por ambición y que la enamorada, que disfrutó de las consecuencias del autosecuestro, porque obtuvo $20,000, se fueron a Chile, estuvieron 2 meses, corrobora de que ella también sabía de esa ambición, no solo tenía que ver con él. Entonces, el punto focal ahí podemos ubicarlo quizás desde ahí. O en el caso de aquella persona que planifica matar al esposo, meses antes compra un seguro de vida, beneficiaria a ella. Entonces, ubicando el elemento focal me va a permitir que yo pueda elaborar todo. Van a haber casos en los cuales el elemento focal coincida con el momento de comisión del hecho.
Imagínese usted, llega tranquilo, ahora después del curso del diplomado, dice, no, viernes, voy a ver, llega a su casa, entonces el diplomado 1 hora antes, la esposa pensó que iba a llegar después, abre la puerta y le encuentra con el vecino. Ahí se desarrolla el elemento focal. Imagínense que la mata, por lo que ve en ese momento. Nunca antes había pensado, siquiera pasado por su mente que iba a suceder esto. Entonces el elemento focal lo vamos a encontrar, ya sea lejos o cerca. Pero es importante ubicarlo, porque si nosotros ubicamos el elemento focal, vamos a partir de ahí ir recolectando la evidencia. A partir de ahí, no solamente desde que sucede el hecho, porque lo que se hace muchas veces ya se ideó, se arrepintió de hacer y te rectificaste y lo hiciste. Los casos pasionales, los casos del momento suceden, pero no son la regla. En caso de homicidio, en caso de violación, todo eso tiene que haber un momento. En un caso de violación, ¿en qué momento el hombre deja de ver a la sobrina como su sobrina y la ve como mujer? ¿En qué momento dice, y la niña por ejemplo puede contarse? Al comienzo no va y la viola de frente, empieza a invitar cosas, empieza a tener confianza. Hay una película, Problemas de Familia se llama, Historias de Familia. En esa película se ve un tema de violación así muy fuerte, de una niña que llega el tío a la casa y el tío empieza a ser su mejor amigo. Se va a pasear con ella, se va a llevar al parque, al zoológico, hasta que la familia le confía y se va de viaje. Por favor, quédate con la nena. No te... Pero ella tenía, desde que llegó, a ganarse la confianza de la niña. Y una vez que tuvo la oportunidad, la violó. El violador no es que ese día dijo, uy, hoy día la miré diferente, no. Viene de antes. Y ahí nos va a decir esos antecedentes, por ejemplo, en la pericia psiquiátrica, en la psicológica. ¿Qué formación tuvo? En esa película que les cuento, el protagonista, el violador, había sido también violado por su padre de niño. Entonces ya tenía eso como carga. Por eso el elemento focal, donde se empieza a elaborar, es muy importante. Después de que ya establecí cuál es el elemento focal, que es importantísimo, como hemos visto, vamos a hacer una asignación de etiquetas. ¿Cómo asigno etiquetas? No se olviden que las palabras transmiten imágenes. No es lo mismo decir María que decir la víctima, la agraviada. No es lo mismo decir el imputado que el agresor, el violador, el asesino. Yo como defensa, como Ministerio Público, tengo que asignar etiquetas de acuerdo a mi caso. Si es, por ejemplo, yo soy defensa al imputado, tengo que humanizarlo. No es un delincuente para mí. En cambio, el fiscal sí va a ser el delincuente para mí. En el caso que vamos a ver para el fiscal va a ser el violador. Para la defensa no. Entonces, en mi teoría del caso, en mi generación de hechos, tengo que asignar etiquetas. Las palabras transmiten imágenes. Y yo tengo que saber etiquetar bien cada una de las personas que van a tener participación en el caso. Luego que yo he generado mis hechos, que como vieron no es tan difícil como al comienzo parecía. Tengo mis preguntas, contesto mis preguntas, ubico mi tema. Una vez que cogí mi tema, elaboro mi lema. Después del lema, ubico el elemento focal. Luego paso ahí, habiendo generado mi relato de hechos principal, paso a ver ya la naturaleza de los hechos jurídicamente relevantes, el encuadre jurídico que le voy a dar. Ahí voy a tener yo elementos positivos, elementos negativos y elementos neutros y elementos inamovibles o indiscutibles. En mis elementos positivos
son aquellos que son favorables a mi versión de los hechos. Tengo que identificarlos. ¿Qué tengo yo como positivo en este caso? Soy fiscal, estoy investigando una muerte. Como elemento positivo tengo la declaración de un testigo que vio cuando sucedían los hechos. Ese es un elemento positivo. Luego que tengo un elemento positivo, tengo que transformarlo en proposición fáctica. Luis vio cómo mataban a Pepe. Y esa proposición fáctica tengo que acreditarlo en el juicio. Y mis elementos positivos voy a utilizarlos tanto en mi alegato de apertura como en mi alegato de clausura. En cambio, con los elementos negativos tengo que presentar evidencia propia destinada a desvirtuarlos. En este caso, si tengo como defensa lo que el Ministerio Público tiene como positivo la declaración de Luis, yo tengo que presentar elementos que acrediten que lo que Luis está diciendo o no es cierto o no es lo que él creyó que vio, ¿no? Está muy lejos, no le favorecía, usa lentes como la mayoría acá. Entonces, ¿y eso para qué me va a servir? Para aminorar o neutralizar el impacto que va a causar en el caso. Pensar que vamos a tener un caso que tenga todo positivo, ilusos. No. Van a haber elementos negativos y yo tengo que buscar aminorar, porque van a haber casos en los cuales no puedan neutralizar. O aminoro o neutralizo ese elemento negativo. Pero para hacerlo, primero tengo que identificarlo. Si yo al momento de elaborar mi teoría del caso no identifico mis elementos negativos, no voy a poder hacer eso. Voy a poder aminorar, neutralizar. Y eso se realiza en el contraexamen. Ya vamos a ver. Luego vamos a ver que tengo que desacreditar esa fuente, la desacreditación, para aminorar o neutralizar. Así como, ¿qué será, Juli? Aminorar, neutralizar. Luego estos hechos negativos tengo que incorporarlo también a mi teoría del caso, pero justificándolo, explicándolo, presentándolo como una debilidad, evitando que lo presente la otra parte primero. La técnica de la vacuna, que vamos a vacunar, varias técnicas que tenemos elementos positivos, elementos negativos, pero también hay elementos neutros, que no es ni para uno ni para otro. En abstracto no me sugieren, no me aportan nada que va a afectar o favorecer mi caso. Sin embargo, tenemos que estar atentos porque en el contexto en el que se desarrollan, pudiese ser que nos sirva para introducirlo en nuestro caso y le demos un cariz positivo. Lo que es neutro lo podemos volver positivo para nosotros, y negativo para la otra parte, pero identificarse. También van a haber elementos que es imposible, inamovible, no lo modifico, por más que le dé la interpretación que le dé. Y eso se genera también no solamente por lo que pasa, sino por lo que le hablábamos hace un rato, las convenciones probatorias. Estamos viendo un caso de legítima defensa, puedo quedar en convención probatoria de que la persona está muerta, la persona murió, por un puñal o por un disparo, y que ya no es materia de prueba en el juicio oral. Y eso va a ser un hecho inamovible, indiscutible. Entonces vemos que todos los hechos que vamos a tener los podemos clasificar como una suerte de cajones positivos, negativos, neutros e inamovibles. Los inamovibles nos sirven para podernos centrar en los que sí tenemos que preocuparnos, en reforzar nuestros elementos positivos, en aminorar o neutralizar los elementos negativos e insertar, perdón, dentro del contexto a los elementos neutros que nos permitan utilizar. Y aquí viene la pregunta, una vez que ya tengo mi historia, ¿no?
¿En qué momento del tiempo se presenta la historia? ¿Cómo te cuento el cuento? El cuento te lo empiezo a explicar cronológicamente, temáticamente, y eso va a ser y va a decidirse caso por caso. Va a ser una decisión estratégica, porque va a haber casos en los cuales es necesario remontarnos hacia el evento focal, del cual hablamos hace un rato, que va a ser anterior al ilícito, pero sin explicar ese elemento focal, yo no se va a poder entender el hecho delictivo. Volvamos al crimen de esa madre, mucho le estamos citando. Si no explicamos la conducta anterior del hijo, todo lo que hizo antes, para plantear nuestro caso, no va a poder entenderse bien. Entonces, ahí valdría la pena hacer un relato cronológico. También van a haber casos en los cuales es mejor plantearlo de manera temática. Y la manera temática no respeta necesariamente el orden cronológico. Puedo empezar después, porque hablo de un tema en específico, y luego regreso en el tiempo. Pero todo va a depender por cómo han sucedido los hechos. No hay una regla que te diga siempre tienes que montarlo en orden, porque en orden se entiende mejor, ¿no? Si pasó A, pasó B. No, porque a ver, y también una combinación de esto, ¿no? Puedo hacer de manera general, que sea cronológica, pero centrándome en determinados temas. Entonces todo va a ir por el tema de elegir estratégicamente. Luego tengo que elegir, ya tengo pues, ¿no?, mi relato de hechos, ya he pensado jurídicamente qué va a pasar. Entonces, ¿con qué evidencias presento mi caso? Y acá tengo que decidir cuál va a ser la evidencia que va a transformarse en el eje central de la presentación, que no va a ser una sola necesariamente. Es algo así como mi prueba estrella o mi testigo estrella, ¿no?, que existe en cada caso. ¿Quién va a ser el que va a sostener mi relato? ¿Quién y quiénes van a aportar los detalles